el asambleísta Esteban Melo. Presidente, ¿se me escucha? Le escuchamos claro, asambleísta Melo. Muchas gracias, presidente. Primero, permítame enviar mi solidaridad a todos los ecuatorianos en el país y en el mundo que están viviendo momentos realmente difíciles y que han sido afectados por el COVID-19. Asimismo, mi solidaridad con la universidad pública, la cual está sufriendo graves recortes y lo que se está viviendo en el país es increíble. Hoy como nunca, compañeros y compañeras asambleístas, la separación ha significado unidad. Hoy como nunca la soberbia de la humanidad ha sido humillada. Hoy todo se detuvo, todos nos miramos, nos preocupamos por el otro. Estamos aprendiendo una dolorosa lección, una lección que cambiará la vida de cada uno de nosotros, del país y de la humanidad. Hoy más que nunca hay que entender que el interés colectivo prima por encima del interés individual. Pero es necesario el momento de la acción, de las soluciones, que permitan a través de un gran pacto social enfrentar la crisis desde la corresponsabilidad. Para ello se debe tener información, se debe tener datos reales, se debe dejar la demagogia o los intereses particulares, para que los dictadores de la política pública tomen las mejores medidas, para quienes la ejecutan también. Hay que reconocer los errores, compañeros y compañeras asambleístas. Hay que aprender de estos. Las teorías del Estado mínimo, del manejo privado, de las cuestiones públicas, así lo han sido un error. La teoría neoliberal, la de la privatización, la de los recortes, simplemente han demostrado que han sido un error. Este proyecto de ley no responde a las necesidades urgentes de los ecuatorianos y ecuatorianas. Responde simplemente a la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Es inoficiosa además porque, entre otras cosas, el Fondo Monetario Internacional ya sacó al Ecuador del calendario de pagos. Pretenden enfrentar una crisis de carácter sanitario con un fuerte componente económico y social simplemente con recortes. ¿Esta ley de verdad era urgente? Miren, por supuesto que no. Compañeros, compañeras asambleístas, entraría en vigencia y tendría efectos a partir del año 2022. Un completo absurdo. Demuestra con esto que simplemente no es para enfrentar la crisis del COVID-19. Compañeros y compañeras asambleístas ecuatorianos y ecuatorianos, en economía tienes básicamente dos herramientas, la política monetaria y la política fiscal. Cuando no tienes moneda, la política fiscal termina siendo una de las grandes herramientas que tienes en la economía, termina siendo mucho más relevante. Este proyecto de ley, aparte de inoficioso, es inoportuno, porque plantea todo lo contrario que necesitan los ecuatorianos. Recorta la capacidad del Estado para defender las necesidades, una gran contradicción. El Estado, ha quedado demostrado, debe ser fuerte, debe tener capacidades para responder a las necesidades de los ecuatorianos. No esperar la voluntad de un niño rico, no esperar simplemente que alguien tenga pena y empiece a querer ayudar a los demás. El Ecuador enfrenta una crisis no convencional, una crisis de liquidez interna porque se ha roto la cadena de pagos entre los productores y los consumidores, una crisis de liquidez externa porque simplemente nuestras exportaciones han caído, en especial el petróleo. Se necesita liquidez. No se necesita que se limite una posible inversión del Estado a un 5%. ¿Cuál es el efecto económico de esto, compañeros y compañeras asambleístas? El primero, la incertidumbre, porque mientras todos los países están buscando salir adelante con inyecciones desde el Estado, el Ecuador lo que plantea para el año 2022 solo es una ligera certeza, que sería que se vivirá recortes y se vivirá despidos. El día 1 de mayo, muchos de ustedes, compañeros y compañeras asambleístas, felicitaban a los trabajadores. Sin embargo, lo que se producían eran despidos y lo que se plantea es poder despedir libremente. Este proyecto de ley es inconstitucional. Pretende igualar al Banco Central al resto de instituciones financieras en su artículo 2, confundiendo claramente cuál es la clasificación del sector público que está recogido en la propia Constitución de la República. Afecta a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Miren, este proyecto de ley es responsabilidad del Ejecutivo. No les deben engañar a los afiliados del IES, del ISPA, del ISPOL, ciudadanos, Fuerzas Armadas, policías, que no pretendan ahora venderles el cuento diciendo que les van a ayudar.
Ellos mandaron el texto y es responsabilidad de la Asamblea, es responsabilidad suya, presidente, advertir de los claros criterios de inconstitucionalidad y de a quién sirve la gente. Si el Ejecutivo supuestamente se equivoca o actúa con malicia, la Asamblea Nacional debe responder con contundencia. La Asamblea Nacional debe defender el trabajo de los ecuatorianos y la autonomía de las instituciones. Miren, este proyecto de ley en su artículo 5 señala que la programación e inversión debe estar sujeta a los techos presupuestarios, contradiciendo el artículo 293 de la Constitución de la República. Quita autonomía, quita financiamiento. Pretende incluso en su artículo 41 que las transferencias de los gobiernos autónomos descentralizados se suspendan si no se cumplen los criterios. Y ahí simplemente lo que sufre es la gente, compañeros y compañeras asambleístas. Miren, yo soy quiteño, pero pienso en la patria y estaría sumamente preocupado desde las provincias al ver este modelo que es centralista e ineficiente. Lo que plantea es una planificación de arriba abajo, de los señoritos, ya, hacia el pueblo. En ese tipo de planificación se pierde directamente información. Compañeros, compañeras asambleístas, este proyecto de ley deberíamos rechazarlo. Pero si finalmente va hacia adelante, lo que debería hacer es modificar el artículo 40 del fondo de la ley de fomento productivo para que el Banco Central pueda financiar, sí, pueda financiar al Estado, a las necesidades de los ecuatorianos. Yo he escuchado a compañeros asambleístas que hablan y defienden los recursos del Banco Central. Y claro, lo que no quieren es que se utilice para la gente, pero se quedan muy callados cuando los recursos del Banco Central fueron utilizados para rescatar a bancos. Ahora lo que se trata, a diferencia de las otras crisis, como la de 1999, es de rescatar a la gente. Mis compañeros asambleístas, el artículo 38 debería ser modificado en el sentido de que cambie el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas para que el Estado ecuatoriano pueda acceder a las reservas internacionales y para poderlos utilizar aquí en el Ecuador. Hay pretensiones de que se prohíba cualquier mecanismo de financiación monetaria por parte del Banco Central o por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que pretenden es que los recursos del IES, por ejemplo, se vayan fuera a recibir minucias, a recibir miserias, cuando podrían implementarse aquí, cuidando la masa monetaria del Ecuador. Compañeros, compañeras asambleístas, ¿cuán eficientes han sido los fonditos que se crearon? En este proyecto de ley se pretende crear fondos de estabilización fiscal y de cobertura de riesgos petroleros. Queda más que claro que con los precios del barril de petróleo como están, es absolutamente innecesario crear ese fondo. Segundo, el de estabilización fiscal, ¿para qué? Para tener guardada la plata. Muchos han dicho, no, es que lo mejor, imagínense el país que tendríamos teniendo esos fondos. Ya lo vivimos, compañeros y compañeras asambleístas, ya lo vivió el pueblo ecuatoriano. Fue el país de las barcazas, de los apagones, donde no había hospitales, donde no había carreteras, donde no había la más mínima capacidad del Estado para responder a las necesidades de los ecuatorianos. Yo les planteo el mismo escenario, donde tuviesen los fondos. En ese momento se podrían construir los hospitales o simplemente tendrían guardada la plata para defender a los multilaterales. Pretenden hacerse los responsables y decir que van a ordenar las finanzas públicas. Yo les quiero recordar que este país, cuando asumió el gobierno de Lenín Moreno, tenía un riesgo país de 620 puntos y llegamos a superar los 6.000 puntos con el gobierno de Moreno. Así de responsables son. El guardar la plata en los fondos reduce el espacio fiscal, tiene un costo oportunidad, el costo oportunidad de salvar la vida de cada uno de los ecuatorianos. Preocupa muchísimo cómo las autoridades del país cuidan tanto a los tenedores de deuda, cómo se cuidó en su momento a tantos tenedores de deuda y cómo se descuidó tanto a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Miren, compañeros, compañeras asambleístas, respondiendo a varios que han dicho distintas cosas, lo que no tiene sentido es que se sirvan los multilaterales y que se pretenda afectar al Estado ecuatoriano. Alguien dijo que no se puede asegurar que con más recursos del Estado ecuatoriano, ¿sí?, el sector público vaya a ser más eficiente o cuide más de los ecuatorianos. Quizás no se puede asegurar, pero lo que sí se puede asegurar es que con recortes, con la caída del Estado, con la pérdida de capacidades del Estado, seguramente el Estado será más ineficiente y terminará afectando a todos los ecuatorianos. Compañeros, compañeras asambleístas, este texto es responsabilidad del Ejecutivo,
no de la Asamblea Nacional. Pero si la Asamblea Nacional permite pasar este texto, será responsabilidad primero del presidente de la Asamblea y del resto de los asambleístas que voten a favor de afectar la autonomía del IES, del ISFA, del ISPOL. Supuestos errores de redacción, para nada. Tiene una clara intencionalidad. Miren, compañeros asambleístas, hablan de que ha habido capacidades para cambiar el 15% del presupuesto. Yo le pregunto a ese asambleísta que hizo tal afirmación, ¿qué irresponsable es? Y le pregunto y le cuestiono, dígame un solo año en el cual el Un presupuesto minuto, general del asambleísta. Estado haya cambiado tanto. ¿Cómo se puede decir también, compañeros y compañeras asambleístas, que la salida de divisas no afecta a la dolarización? Por Dios, el gran problema que tiene la economía ecuatoriana, el talón de Aquiles, es la balanza de pagos, compañeras asambleístas. El ministro que me ha endeudado en el Ecuador se llama Richard Martínez. Los datos que presentaron están ahí y lo dicen. Compañeras asambleístas, este proyecto de ley debe ser rechazado y debemos tomar medidas en el otro proyecto de ley que tiene la Asamblea Nacional. Todas las medidas que tomemos el día de hoy será el dolor que evitemos a los ecuatorianos en el futuro. Muchísimas gracias.